Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde nuestros estudios centrales en la capital de Colombia. No olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast, si lo quieren oír, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Juan Gabriel Uribe, periodista y directivo del diario El Nuevo Siglo de Bogotá. Juan Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Y está también con nosotros Alfonso Cuellar Araujo, columnista de Semana.com. Bienvenido a este programa, Alfonso. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y quiero empezar con usted porque usted ha escrito una columna en Semana, en la página web de la revista Semana, aquí en Colombia, titulada ¿Quién le teme a Donald Trump? Hay que recordar que la relación de Colombia con Estados Unidos, a la que se refiere este artículo suyo, es muy estrecha. Colombia ha sido favorecida por lo que se llama el Plan Colombia. Desde el año 2000 hasta acá, aproximadamente Estados Unidos le ha dado a Colombia unos 10.000 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico y para que Colombia dejara de ser lo que llamaron en un momento dado un Estado fallido. Ese Plan Colombia, diseñado por Andrés Pastrana, entonces presidente colombiano, y Bill Clinton, entonces presidente estadounidense, fue aprobado por el Congreso en Washington y ha sido además siempre una iniciativa bipartidista. Tanto los republicanos como los demócratas han respaldado el Plan Colombia, que es considerado la política más exitosa de Estados Unidos en el hemisferio. Pero bueno, llega Donald Trump y parece que las cosas van a cambiar. Usted dice que el señor Trump no respeta la historia en las buenas relaciones de Estados Unidos con otros países y pone algunos ejemplos como el de Australia. ¿Qué es lo que tanto le preocupa a usted y por qué sostiene en esta columna que se le pueden complicar las cosas a Colombia en Washington? Hasta el 20 de enero Colombia tenía una serie, había trabajado durante 20 años, desde la época de Pastrana, después con Uribe y con Santos, en establecer relaciones importantes con gente clave en Washington, los que mandaban en política exterior, generar relaciones relevantes y trabajar ahí. Con Donald Trump llegan unas personas que no conocen a Colombia, que han demostrado, Trump ha sido muy claro decir, ha dicho que para él la señora Merkel y el señor Putin son iguales, arrancan de cero. Entonces todo lo que hicimos anteriormente, que nos había dado nos genera una situación en la cual todo lo ganado, ahora hay que arrancar de cero. Y Trump en realidad no ubica a Colombia, no sabe Colombia, y hay temas que ocurren en Colombia que le pueden preocupar a Trump y sus asesores. ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo creo que Trump no le presta atención a la historia, al trayecto que llevamos nosotros histórico en la relación entre Bogotá y Washington. No, Trump en primer lugar ha puesto desde el discurso de oposición las drogas como centro de su política. Esto es una política republicana. La guerra contra las drogas arrancó con Nixon, siguió con Reagan. Bush pues no pudo adelantar mayor cosa, Junior por efectos de Al-Qaeda, etcétera, y otra vez cae en el mismo tema republicano desde Nixon y desde Reagan, de manera que yo creo que esa va a ser la ruta que él va a seguir, es la misma ruta. Ahora, esa ruta no implica que se involucre Estados Unidos mucho en el tema, porque en general los republicanos no han sido muy dados a meterse en América Latina desde ese punto de vista de la droga, mucho más los demócratas, curiosamente, pese a que los demócratas han sido, digamos, más abiertos, más amplios, generalmente tienen una mayor intervención, pero indudablemente el resultado de convertirse Colombia en el segundo receptor financiero de ayuda de los Estados Unidos, o el tercero con Egipto y con Israel y Colombia, pues va a hacer que las cifras sean en el chart de Trump muy importantes. Es decir, ¿qué tanto nos ha servido en costo-beneficio haber invertido tanto dinero en Colombia y si eso va bien o va mal o simplemente no está funcionando esa política? Usted mencionaba en su columna de Semana, Alfonso, que el caso de Australia, en el sentido de que Australia es para los estadounidenses prácticamente el mejor aliado que tienen en el mundo, según una encuesta hecha por YouGov. Y mencionaba también y recordaba lo de la conversación hace pocos días entre Donald Trump y el primer ministro australiano. El primer ministro de Australia le decía a Trump si él iba a honrar, le preguntaba si iba a honrar un acuerdo por el cual Estados Unidos iba a recibir una serie de refugiados que venían de Australia. Pero el señor Trump finalmente dijo que no y la conversación terminó en que Trump rompió abruptamente la comunicación y en cierto sentido le colgó el teléfono, para empezar. Pero la relación de Colombia y Estados Unidos la podríamos dividir en tres partes. El narcotráfico, por un lado, el proceso de paz con las FARC después de que se firmara este acuerdo, el comercio, el Tratado de Libre Comercio, y quizá habría un cuarto asunto que es la inmigración. Y quiero preguntarles primero por el narcotráfico. Colombia es el país que tiene una mayor área de coca cultivada en el mundo. En el año 2015 eran algo más de 150.000 hectáreas y se dice que actualmente la extensión puede ser de 200.000 hectáreas. Hace algunos meses el gobierno colombiano dejó de fumigar con glifosato los cultivos por razones de salud pública.
¿Será que con Trump van a pedir que se reanuden esas fumigaciones o de lo contrario no aprobarán una ayuda financiera, una ayuda económica que está cursándose en el Congreso en Washington? Yo sí creo que el hecho de que los cultivos que han bajado a 40.000 y que ahora están cerca de 200.000, sí va a generar una preocupación en la gente de Washington. En el sentido, hay que entender que como Trump y la gente más cercana a él lo ve el mundo, y se vio mucho en la llamada que hizo el Trump con el presidente Peña Nieto, en la cual dijo, si no se portan bien y no atacan a los bad hombres, voy a tener que mandar tropas. Cuando le empiezan a contar a Trump que la droga proviene inicialmente de Colombia, y él dirá, ¿qué pasa con los bad hombres en Colombia? Es el sentido de que la cosa puede ser muy sencilla y muy simple, y Colombia ha perdido. Es que lo que es grave es que Colombia había logrado que el narcotráfico fuera un tema secundario y no relevante. Y con el aumento de los cultivos, por el tema del Ministerio de Salud, por el tema de no querer ofender a las FARC, quedamos mucho más vulnerables que antes. ¿Se enfurecerá Trump si se da cuenta de que los cultivos de coca han aumentado? Es que no creo que el tema sea Trump, yo creo que el tema es Estados Unidos y es un tema bipartidista porque la ayuda del Plan Colombia va a ser bipartidista. Y evidentemente ya la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos en ambas vertientes partidistas, republicana y demócrata, sacaron un comunicado hace un año diciendo que preferían primero una justicia mucho más dura de parte del acuerdo de paz y segundo que estaban muy pendientes de lo que estaba pasando con los cultivos ilícitos. Indudablemente haber pasado en 3 años de un exitosísimo 47.000 hectáreas durante el gobierno Santos, incluso cuando se fumigó, etcétera, porque el éxito también fue, y parar abruptamente la estrategia, pues hace que haya fracasado la política como un exabrupto, porque pararon una política que era exitosa desde el punto de vista de parar los cultivos ilícitos, de mejorar las condiciones sociales de la gente, etcétera. Y al parar eso, y al proponer Colombia que su política de drogas va a ser la que dice el acuerdo de paz con FARC, pues indudablemente la gente va a decir, pero a ver cómo es, pero si ustedes iban bien, ¿por qué ahora van mal? Si estaban yendo tan bien. Eso no lo hace Trump, eso lo hace cualquier persona del mundo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales en Bogotá. Hay un segundo aspecto, Alfonso, en la relación de Colombia y de Estados Unidos que tiene que ver con el proceso de paz. El pasado mes de octubre se firmó el segundo y definitivo acuerdo de paz con las FARC, ese grupo guerrillero que empezó a operar en los años 60. Fue ratificado ese segundo acuerdo por el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Bogotá, en la capital colombiana. Hay que recordar que el primer acuerdo había sido firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, en un plebiscito en el que ganó el no. Pero bien, llegó la presidencia de Donald Trump y Rex Tillerson, el actual secretario de Estado, en esas audiencias en que el Senado tiene que confirmar el nombramiento, dijo que él pensaba revisar los detalles del acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC, y por otro lado que iba a revisar el apoyo, hasta dónde iba el apoyo, hasta dónde irá el apoyo de Estados Unidos al proceso. Actualmente se han solicitado 452 millones de dólares ante el Senado y la Cámara de Representantes en Washington para que sirvan de ayuda a Colombia. ¿Cambiará eso ahora que el señor Tillerson revise las cosas? Lo que va a cambiar el sentido es que, aunque está solicitado y fue aprobado en comités, no ha sido aprobado en las plenarias porque el presupuesto depende en quién va a enfatizar temas Trump. Simplemente por el hecho de que la administración Trump tiene otras prioridades, es posible que la ayuda extranjera en general de Estados Unidos se cambie o baje alguna. Entonces, eso es el primer impacto que se puede ver por un tema puro de presupuesto. Lo segundo que puede pasar con el caso es que los republicanos sí han sido mucho más críticos del proceso de paz. Consideran que fue un error, por ejemplo, que el senador Kerry se hubiera visto con las FARC antes que las FARC hubieran firmado un papel. El hecho es que la línea más dura va a empujarlo un poco a decir, ¿por qué no pensemos y revisemos un poco? Yo no creo que la política de Estados Unidos no va a cambiar del todo porque el Departamento de Estado, al fin y al cabo, hay muchas personas metidas y entienden la necesidad de hecho. Pero sí va a haber más presión, más presión del Departamento de Justicia, que se cumplan las extradiciones, va a haber un poquito de presión porque los que están ahí sí tienen una visión un poco diferente del conflicto y lo ven mucho más un tema de, volviendo a la frase, de que hay muchos bad hombres que Colombia quiere perdonar. ¿Podría darse el caso, Juan Gabriel, de que el gobierno de Trump pida en extradición a los líderes de las FARC? Hay gente que menciona esa posibilidad. Desde luego no serían extraditados porque parte del acuerdo firmado entre el gobierno de Santos o las condiciones entre el gobierno de Santos y las FARC es que no los extraditen. Pero ¿podría darse ese caso de que el gobierno de Trump los pida en extradición por un lado y por otro lado, si el gobierno colombiano se negara, qué pasaría? Yo sé que esto es hacer un poco de futurología,
pero eso podría pasar. Pero yo creo al principio que el tema más complicado va a ser el de la corrupción. Es decir, yo creo que este tema de Odebrecht va a ser bien complejo. Yo creo que puede pasar ese tipo de cosas. Ya incluso la Fiscalía ha anunciado por encima temas en ese sentido y creo que los Estados Unidos está un poco en esa dirección antes que en el propio proceso de paz. Y yo creo que en cuanto al proceso de paz, el tema central va a ser los cultivos ilícitos. Es decir, los Estados Unidos ha invertido y apoyó el proceso de paz, y estuvo Obama en el proceso de paz, y Aronson y Kerry, y todos ellos en el proceso de paz, siempre y cuando esto le sirviera a los Estados Unidos en el sentido de que bajara, obviamente, el flujo de coca hacia los Estados Unidos. Por ello estamos en 650 toneladas de exportación, la mayoría hacia los Estados Unidos, también a Europa y a Asia, pero indudablemente el tema de los cultivos ilícitos se salió de madre. Y los Estados Unidos va a decir, bueno, muy bien, glifosato no, pero ¿por qué no están fumigando con los químicos alternativos que les dimos que no son cancerígenos? Y que ese va a ser el debate indudablemente central, va a ser el tema de los cultivos ilícitos, ese va a ser el tema central. Pero yo creo que el tema de la extradición no hay que descartarlo, en parte porque de alguna manera los tribunales son independientes, hay gente que tiene extradición, hay varios gente de las FARC, que incluso la disidencia de las FARC sigue actuando, siguen operando. Entonces a mí no me sorprendería que el nuevo fiscal general Jeff Sessions, que es mano dura, que es una persona que planea incluso en Estados Unidos revertir todo el proceso de legalizar la droga en marihuana, busque una manera de apretar. Entonces obviamente Colombia tendrá que manejarlo. La diferencia es que con el gobierno de Obama, incluso el gobierno de Bush, la gente entendía y había intereses comunes. Y decían, bueno, aceptamos que no lo vayan a hacer. Pero ahora con a ver cómo lo pueden ver. Obviamente apenas llevan 2 semanas la administración, no ha nombrado muchísimas personas, pero sí hay que pensar en el sentido de que los que quieren, que los que están en contra del proceso de paz, van a tratar de empujar al Departamento de Justicia que piden extradición para generar crisis. Juan Gabriel, cuando usted dice que usted cree que aquí en lo que se va a meter Estados Unidos es en el asunto de Odebrecht, ¿a qué se refiere? ¿Usted cree que va a pedir extradición a algunas personas? Yo creo que sí. Que hayan, por ejemplo, llevado a cabo actos de corrupción que tengan que ver con Estados Unidos y Colombia, o Brasil y Estados Unidos? Yo creo que sí, que el tema de las obras públicas y el tema de la corrupción en la América Latina, es que este tema de Odebrecht es un tema muy complicado en América Latina, es que cubre presidentes de la República, ¿no? Y candidatos presidenciales, etcétera. Y yo creo que Estados Unidos va en esa dirección a decir, bueno, un poco también el estilo de la FIFA, vamos a trabajar un poco ese tema de Odebrecht. Y creo que eso puede ir un poco hacia allá también. Hay que esperar. A mí me parece que Trump, cuando le llegue Colombia a Trump al escritorio, eso todavía falta. Pero por lo pronto la conversación entre Trump y Santos, telefónica, de 3 minutos o de 4 minutos, fue muy importante porque fue el primer presidente en América Latina, incluso uno de los primeros presidentes con el que mantuvo contacto telefónico, y le dijo que iba a mantener la relación especial, así como Estados Unidos e Inglaterra, la relación especial con Colombia. Eso es un como dato, la de Australia. Como la de Australia. Es un dato positivo. Ahora, yo no creo que Trump va a ser suave con el resultado, pues, de los cultivos ilícitos. Es que, como le digo, puede ser Trump o puede ser cualquier otro, ¿no? Los 2 últimos años fueron un despropósito en el tema de los rubros. Es una cosa escandalosa. Es decir, haber pasado de tener tanto éxito a un fracaso tan rotundo, pues cualquiera lo mira, ¿no? Trump o el que sea. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales en Bogotá. Hay un segundo aspecto, Alfonso, en la relación de Colombia y Estados Unidos que tiene que ver con el proceso de paz. El pasado mes de octubre se firmó el segundo y definitivo acuerdo de paz con las FARC, ese grupo guerrillero que empezó a operar en los años 60. Fue ratificado ese segundo acuerdo por el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Bogotá, en la capital colombiana. Hay que recordar que el primer acuerdo había sido firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y fue rechazado en un plebiscito el 2 de octubre, en un plebiscito en el que ganó el no. Pero bien, llegó la presidencia de Donald Trump y Rex Tillerson, el actual secretario de Estado, en esas audiencias en que el Senado tiene que confirmar el nombramiento, dijo que él pensaba revisar los detalles del acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC, y por otro lado que iba a revisar el apoyo, hasta dónde iba el apoyo, hasta dónde irá el apoyo de Estados Unidos al proceso. Actualmente se han solicitado 452 millones de dólares ante el Senado y la Cámara de Representantes en Washington para que sirvan de ayuda a Colombia. ¿Cambiará eso ahora que el señor Tillerson revise las cosas?
Lo que va a cambiar el sentido es que, aunque está solicitado y fue aprobado en comités, no ha sido aprobado en las plenarias porque el presupuesto depende en quién va a enfatizar temas Trump. Simplemente por el hecho de que la administración Trump tiene otras prioridades, es posible que la ayuda extranjera en general de Estados Unidos haya ese cambio o baje alguna. Entonces, eso es el primer impacto que se puede ver por un tema puro de presupuesto. Lo segundo que puede pasar con el caso es que los republicanos sí han sido mucho más críticos del proceso de paz. Consideran que fue un error, por ejemplo, que el senador Kerry se hubiera visto con las FARC antes que las FARC hubieran firmado un papel. De hecho, es que la línea más dura va a empujarlo un poco a decir, ¿por qué no pensemos y revisemos un poco? Yo no creo que la política de Estados Unidos no va a cambiar del todo porque el Departamento de Estado, al fin y al cabo, hay muchas personas metidas y entienden la necesidad de hecho. Pero sí va a haber más presión, más presión del Departamento de Justicia, que se cumplan las extradiciones, va a haber un poquito de presión porque los que están ahí sí tienen una visión un poco diferente del conflicto y lo ven mucho más un tema de, volviendo a la frase, de que hay muchos bad hombres que Colombia quiere perdonar. ¿Podría darse el caso, Juan Gabriel, de que el gobierno de Trump pida en extradición a los líderes de las FARC? Hay gente que menciona esa posibilidad. Desde luego no serían extraditados porque parte del acuerdo firmado entre el gobierno de Santos o las condiciones entre el gobierno de Santos y las FARC es que no los extraditen. Pero ¿podría darse ese caso de que el gobierno de Trump los pida en extradición por un lado y por otro lado, si el gobierno colombiano se negara, qué pasaría? Yo sé que esto es hacer un poco de futurología, pero ¿eso podría pasar? Pero yo creo al principio que el tema más complicado va a ser el de la corrupción. Es decir, yo creo que este tema de Odebrecht va a ser bien complejo. Yo creo que puede pasar ese tipo de cosas. Ya incluso la Fiscalía ha anunciado por encima temas en ese sentido y creo que los Estados Unidos está un poco en esa dirección antes que en el propio proceso de paz. Y yo creo que en cuanto al proceso de paz, el tema central va a ser los cultivos ilícitos. Es decir, los Estados Unidos ha invertido y apoyó el proceso de paz y estuvo Obama en el proceso de paz y Armstrong y Kerry y todos ellos en el proceso de paz siempre y cuando esto le sirviera a los Estados Unidos en el sentido de que bajara obviamente el flujo de coca hacia los Estados Unidos. Por ello estamos en 650 toneladas de exportación, la mayoría hacia los Estados Unidos, también a Europa y a Asia, pero indudablemente el tema de los cultivos ilícitos se salió de madre. Y los Estados Unidos va a decir, bueno, muy bien, glifosato no, pero ¿por qué no están fumigando con los químicos alternativos que les dimos que no son cancerígenos? Y que ese va a ser el debate indudablemente central, va a ser el tema de los cultivos ilícitos, ese va a ser el tema central. Pero yo creo que el tema de la extradición no hay que descartarlo, en parte porque de alguna manera los tribunales son independientes, hay gente que tiene extradición, hay varios gente de las FARC, incluso la disidencia de las FARC sigue actuando, siguen operando. Entonces a mí no me sorprendería que el nuevo fiscal general Jeff Sessions, que es mano dura, que es una persona que planea incluso en Estados Unidos revertir todo el proceso de legalizar la droga en marihuana, busque una manera de apretar. Entonces obviamente Colombia tendrá que manejarlo. La diferencia es que con el gobierno de Obama, incluso el gobierno de Bush, la gente entendía y había intereses comunes. Y decían, bueno, aceptamos que no lo vayan a hacer. Pero ahora con a ver cómo lo pueden ver. Obviamente apenas llevan 2 semanas la administración, no ha nombrado muchísimas personas, pero sí hay que pensar en el sentido de que los que están en contra del proceso de paz, van a tratar de empujar al Departamento de Justicia que piden extradición para generar crisis. Juan Gabriel, cuando usted dice que usted cree que aquí en lo que se va a meter Estados Unidos es en el asunto de Odebrecht, ¿a qué se refiere? ¿Usted cree que va a pedir extradición a algunas personas? Yo creo que sí. Que hayan, por ejemplo, llevado a cabo actos de corrupción que tengan que ver con Estados Unidos y Colombia, o de Brasil y Estados Unidos? Yo creo que sí, que el tema de las obras públicas y el tema de la corrupción en la América Latina. Es que